Súper. Entonces, como les decía, la importancia de tener imágenes JPG les va a permitir también ocupar más espacio. Aprovechen justamente de que estas imágenes como el fondo estén en alta calidad para sacar. Recordarles también programas de edición de imágenes como Photoshop y otros tienen formas de también de comprimir. Si bien el objetivo no es reducir nuestro rédito al final, como buena práctica, si estén produciendo algún producto, siempre también piensen en el espacio de memoria que ocupa su proyecto. Y hay algoritmos interesantes en estos editores de imágenes que les permiten justamente comprimir las imágenes para que sean más livianas y portables sin perder lo que es la calidad. Leonardo no hace falta, o sea, los tipos de formato no necesariamente van a definir la calidad, sino también cómo se han creado y cómo se han comprimido también. Eh, Ustedes que quizás vamos a trabajar únicamente en la parte de interfaz, de programación, a veces nos va a tocar trabajar con diseñadores gráficos que quizás no tienen justamente este concepto de manipular las imágenes en lo que es un programa de sistemas. Entonces, capaz pueden hacer los lienzos más grandes y bonitos a veces y sin darse cuenta que su archivo es bastante pesado, ¿no? Entonces, también nuestra labor es también guiarlos un poco en las dimensiones del display que tenemos. Creo que hoy por hoy también los diseñadores deben tener clases de lo que es interfaces con Canva, Figma, entre otras aplicaciones, para poder justamente diseñar interfaces para nosotros, ¿no? Lo que es el UI UX y ahí quizás tener un mejor dimensionamiento de lo que son las imágenes. Ok, espero que ya hayan copiado las imágenes, así que vamos a añadir un fondo. Adriana, ¿qué fondo quieres que utilicemos? Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Ok, vamos a usar el tres. ¿Con qué lo creamos? Sigo contigo, Adriana. Ups. Local fondo. ¿Qué método display utilizamos? Wow, sugerencias de MIDE son buenas. En todo caso, Adriana, ¿qué parámetros tendría que utilizar para poder justamente crear nuestro fondo? Poner una imagen también en lo que sería nuestra pantalla para que nuestro simulador lo pueda desplegar. No me puedo fijar, la verdad. Ok, en todo caso el New Image Rec me permite justamente pasarle un archivo. En todo caso vamos a usar nuestro bg barra baja 3 JPG. 3.jpg, no olviden siempre la extensión del archivo. Y en este caso tengo que pasarle, como dice, rectángulo, dimensiones. Quizás aquí está haciendo muy inteligente mi IDE y me está sugiriendo justamente las dimensiones que he configurado en el config Lua. Pero en vez de usar esas, podría usar justamente lo que son mis constantes, ¿no? Para eso también las he creado. Entonces puedo usar justamente la constante del ancho y la constante del alto, ¿no? Lo que sí, una vez que la tengamos acá, la va a poner de esta manera. Entonces, alguien me dice cómo la posiciono adecuadamente para que esté centrada. Tengo dos opciones. Si alguien me puede sugerir alguna de las opciones para justamente acomodarla. Dale, Frederick. Bueno, supongo que una sería modificar el anchor. ¿Qué valores los modificarías? Tal vez 00 para que sea la esquina superior izquierda de la imagen. Sí, parece bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál sería la otra opción quizás para poder justamente centrar nuestra imagen? Oh, Andrés. Sería dividir el Z, o sea, el content width y el content height entre dos. Ok, los dividimos. ¿Y qué más hacemos? Y creo que se ponía, no, el fondo está ahí en 00, o sea, la esquina superior. Ajá. Mm, no, no era algo de ponerlo como en dividirlo y después ponerlo en 0,5, creo. No, no, ¿eh? Por defecto es 0,5 el valor que tienen los anchors, como menciona su compañero. Sí hay que dividirlo, pero justamente lo que quería es que me digas, quizás Mauricio, tú tienes la respuesta. Gracias, Andrés. Creo Pues bien, que a lo que se refiere Andrés es cambiar las coordenadas de X y Y del fondo. exactamente. Sí, entonces justamente como mencionas, Mauricio y Andrés, estamos bastante bien.
justamente el CW que tenemos, estas constantes, las dividimos en dos y modificamos nuestras coordenadas, ¿no? Ambos resultados son válidos, quizás ustedes deciden cuál prefieren. Modificar los ancos o a veces la posición. En este caso también recordar el fondo es bastante estático, entonces no creo que haya más interacciones después de desplegar el fondo en pantalla, así que ambas soluciones son válidas, ¿no? Quizás para otro tipo de elementos que se van a ir moviendo, sí, quizás no les conviene modificar sus anchors y simplemente lo que es sus posiciones. Andrés, ¿tienes alguna pregunta más o duda? Súper, Ah, no, perdón, dejé la mano arriba. está bien, está bien. Súper, entonces tenemos justamente lo que es nuestro fondo y vamos a meter uno de nuestros personajes, ya sea la fruta o la cabrita, que le he llamado a nuestra cabrita cabra. Ok, en lo que es pantalla. Entonces, vamos a nuestro main. Ups, nuestras local. Crear una fruta, simplemente la voy a poner en cualquier espacio de la pantalla, new image rect, se llama nuestro archivo fruta.png. Y a ver, ¿qué tal? Interesante las sugerencias que tienen capaces de mis anteriores proyectos. Listo, con esto estoy justamente desplegando lo que es en esta pequeña manzana en la pantalla. Y lo que vamos a empezar a hacer es justamente manejar lo que son transiciones. Entonces vamos a nuestra presentación. ¿Qué son las transiciones? Básicamente es el cambio de estado de una propiedad en periodo de tiempo constante. Eh, y justamente vamos a ver que podemos transicionar lo que son nuestros objetos display, conociendo justamente que tenemos algunas propiedades ya definidas en el objeto display. Quizás un poquito para enfatizar y revisar un poco lo que es la documentación, vamos a entrar justamente al API reference para entender qué es nuestro display object. Eh, Quizás es más fácil desde Solar 2D, Developer Guides. Y vamos a ver justamente lo que es el display y nos va a hablar un poquito del display object para también entender justamente lo que les mostraba el otro día. Me encanta un poco la documentación que tiene acá para entender también que justamente tengo algunos objetos, ¿no? Y aquí tengo justamente lo que es el display object. Justamente me facilita darme el contenido de lo que tengo muchas propiedades para trabajar, justamente lo que son los anchors. Y hemos visto que tenemos las propiedades X y Y, lo que es el ancho y el alto, para poder justamente trabajar con lo que es el objeto display que estamos creando, ¿no? Voy a abrir cualquiera aleatoriamente, solo para poder entrar justamente a lo que es el display object. Con referencia, todo objeto dibujado en lo que es nuestra pantalla va a representar lo que es nuestro display object, lo cual nos permite justamente acceder a lo que son sus propiedades. Sugerencia, si quieres modificar lo que son sus propiedades, siempre asignen una variable para que la instancia del display object pueda ser accedida mediante esta y podamos modificar lo que son sus propiedades. Entonces, bien en pantalla tenemos y reconocemos justamente que tenemos una posición en lo que es la pantalla para este objeto. También tenemos, utilizando el método ImageRect, tenemos justamente lo que son sus dimensiones, tanto con el width y el height. Y viendo justamente que me dice que puedo modificar con lo que son las transiciones, justamente tengo algunas opciones. Eh, Antes de ir a codificar justamente los métodos de transiciones, vamos a revisar estas propiedades. Escalas simplemente hace referencia a lo que son sus dimensiones. ¿Alguien me puede decir qué entienden por transparencia o alfa? Gabriel, voy contigo. Supongo que es cuán visible puede ser, o sea, cuán nítido se puede ver. Si le ponemos una transparencia alta, tal vez hasta puede ser invisible, digamos. Ok, quizás aquí la pregunta, ¿la transparencia o quizás el factor alfa tiene que ser más alto para no verlo, tiene que ser más bajo para no verlo, Gabriel? O sea, si la transparencia es baja, supongo que se va a ver más, mientras si la transparencia es más alta, se va a ver menos. Interesante. Según... No, 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 creo que tu razonamiento está súper bien. Quizás el concepto de alfa, que es la propiedad que se usa, justamente está invertida en todo caso, ¿no? El alfa es lo opuesto a la transparencia, ¿no? Con cuánta intensidad se ve y un valor bajo del alfa sería justamente la transparencia. Kevin, ¿algo más que quieras acotar? No, yo leí que básicamente el valor alfa, o sea, va de, creo que de 0 a 255, entonces sí, mientras menor
Más transparente va a ser y mientras más el valor sea más alto, pues va a ser más opaco. Súper, sí, es una forma de escala en los colores que se está utilizando. El alfa en 255 se hace referencia justamente a que sea más visible, ¿no? Diana, ¿algo más? No, era eso. Yo vi que igual se podía poner entre 0 y 1, por ejemplo, en que uno sea totalmente opaco y si era 0, totalmente transparente, y en caso de que pongamos, digamos, 0,5 era más o menos semitransparente. Sí, exactamente. Entonces, justamente podemos ver esta propiedad que tenemos reflejada en nuestros objetos display. Por defecto, puedo hacer justamente un print de lo que sería fruta.alfa. Y creo que me da 1. Entonces, ustedes pueden modificar justamente esta propiedad también a gusto, punto alfa. Vamos justamente a hacer un valor de 0,5 para ver que justamente se va a empezar a notar menos nítido, cosa que en general me podría permitir ver la parte de atrás de lo que tengo ahí. Mientras más bajo el valor de alfa, como mencionabas Kevin, en este caso para Lua vamos a estar usando los valores de 0 a 1 en vez de 0 a 255. Puede ser 0,2, de que sea aún más bajo. Básicamente ya se está perdiendo y un valor básicamente en 0 podría ser que la imagen ya no sea visible para el ojo humano. Pero recuerden que no sea visible no significa que no existe, simplemente es que la instancia no está siendo dibujada porque tiene un valor totalmente cero. Y la fruta sigue ahí, pero no lo estamos viendo, no lo estamos mostrando en pantalla, básicamente por esconder justamente su alfa. Otro detalle, el alfa, si bien es propio del objeto display, también al momento de que ustedes querían colorear, pueden también utilizar ese parámetro. Si se acuerdan lo que teníamos el método setFitColor, voy a comentar esto, ya lo que pueden hacer justamente con las imágenes, setFitColor. Si bien teníamos justamente lo que era el método de overloading para lo que es una imagen, quizás no se nota tanto aquí. Eso es un azul, sí podría notar en vez de un rojo. Ok, súper. Manejando el set fill color, como se recuerdan, les dije que había 4 métodos para manejar el set fill color. Tengo la escala de blanco y negro, que solo me permite un parámetro. Tenía 3 valores para el red, green, blue, justamente para cambiar el color. Y tengo otros 2 métodos para aumentar justamente el alfa. Entonces podría tener 4 parámetros. Por defecto, el valor que tengo aquí es 1. Y si le pongo 0,5, también puedo modificar el rellenado de lo que es mi imagen de esta forma. Sugerencia, si no van a modificar realmente el color de lo que es una imagen, que quizás para algo la imagen se ha creado en cierto formato, no recomendaría que el set fill color incluya lo que es el alfa, simplemente modifiquen la propiedad alfa por afuera, pero de cualquier forma es totalmente válido que puedan modificar el alfa al momento de hacer el set fill color, ¿no? En todo caso, si ustedes pusieran un valor de 1, 1, 1, técnicamente la va a ser blanca, pero blanco para lo que sería el selfie color para una imagen ya existente es mantener el color original que tiene la imagen, ¿no? Por eso no se está modificando mucho el color, solo que el alfa sí le está haciendo más transparente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, curiosidades con el alfa? Súper, vamos todo bien. Y bueno, en todo caso, tienen la opción de usar solo 2 parámetros. Si utilizar esto, creo que igual va a mantener el mismo resultado, pero podría ser algo como pintarla de un color más negro, que es el 0, cuando solo tengo escala blanco y negro, y el 0,5 para bajarle justamente el alfa. O sea, estas ya son las 4 variantes que tiene el Selfie Color. Un parámetro escala blanco y negro, 2 parámetros blanco y negro con alfa, 3 colores, 3 parámetros RGB y 4 parámetros RGB más alfa. Entonces, viendo esto, sabemos que podemos modificar lo que es la propiedad del alfa. Justamente también tenemos lo que es la rotación. Entonces, también pueden modificar, voy a poner este en 1. Yo lo voy a comentar. La rotación es justamente la forma en cual se está desplegando. Como tienen por defecto, la imagen se va a desplegar tal cual la tienen como el archivo, pero ustedes pueden cambiar la orientación de lo que es la imagen. Accediendo justamente a lo que es el método rotation y le pueden asignar un valor, siendo 180 quizás una opción, para rotar la imagen 180 grados sobre su eje. Noten también que justamente el hecho de haber definido el anchor point va a permitir sobre cuál punto se está rotando. Justamente voy a aprovechar
de modificar lo que es su anchor point para que vean que la rotación puede afectar cero, el punto en el cual está rotando. Voy a dejar en cero ahorita. Quizás esto no es tan claro, pero juguemos un poco. Como ven, si lo roto 45 grados y al momento de haber modificado justamente el anchor point, capaz que sea más notorio, el anchor point en Y igual. Entonces veamos la imagen original. Tengo acá. Noten que es modificando el anchor point en valores cero, hace que la imagen se empiece a dibujar desde la esquina superior izquierda hacia abajo y luego hacia la derecha, ¿no? Entonces cada ángulo que yo voy moviendo, voy a usar ese punto como el pivote o el punto origen para empezar a rotar la imagen, ¿no? Entonces voy a empezar a desplegar justamente lo que es nuestra imagen en cierta dirección. Rotando 45 grados, lo está moviendo acá. Si lo noto 90 grados, va a girarlo hacia allá. Más que nada, creo que todos vayan probando ciertos ángulos. Entonces, como ven, 90 grados lo he movido acá. Casi la que es la ramita de la parte de arriba de lo que es la fruta es lo que se está manteniendo quieto. Y mientras yo vaya moviendo más grados, vamos a notar justamente que se está moviendo más, pero sigue manteniendo el punto original. Así es más o menos por aquí, donde está la montaña de atrás. Entonces, recuerden también, una imagen también se va a rotar en base a lo que es justamente su anchor point. Si yo le quito esto, vamos a ver que la fruta simplemente va a rotar sobre su propio eje, ¿no? Cada vez que yo la vaya rotando, en 270, no cambia mucho el movimiento, simplemente sobre el centro lo está rotando. Entonces eso pueden usarlo a su favor si quieren hacer rotación o movimiento de un objeto. El anchor point también va a decir desde qué punto se está rotando. Cuando veamos la dinámica de física también más adelante, en el siguiente parcial, vamos a ver también que se aprovecha justamente ese conocimiento para el movimiento y rotación de lo que son los objetos. Y una pregunta ahí estoy con la rotación. En todo caso va de 0 a 360. En todo caso es toda una revolución. Pueden seguir sumando más valores, pero bueno, en todo caso es sacar lo que es el módulo de 360 para entender que ha completado la revolución, ¿no? Justamente cuando hagamos ya lo que es las transiciones, vamos a ver que podemos hacerlo rotar mucho más. Y bueno, tenemos justamente lo que son la propiedad size disponible para lo que son los textos. Entonces, esta también puede ser una propiedad que podemos justamente manipular con lo que son las transiciones. En todo caso, me voy a crear un pequeño texto, lo que el título quizás. Me encantan estas sugerencias. Ok. Vamos a colocar a la mitad de la pantalla, quizás justamente para tener proporciones. Puedo dividir entre 6 mi pantalla para que esté relativamente alineado hacia arriba. Y quizás justamente un valor de 25 es algo bueno para ver que se note. De hecho, muy pequeño. Dado que mi pantalla tiene 700 por 1028, 1024, perdón, el valor de 25 es un poco pequeño, entonces puedo jugar con un valor de font un poco más grande para que sea totalmente visible, ¿no? Y ven, 55 ya es totalmente visible. Como les mostraba la anterior clase con el display. Y cuando creamos justamente las options para lo que es el texto, tengo acceso a lo que es la propiedad punto .6, que simplemente me va a reflejar el valor que tengo acá. Como ven, estoy imprimiendo el valor de 55 y ustedes pueden modificarlo fuera del constructor del parámetro del new text para hacerlo más grande. Punto .6 y lo podré volver incluso 70 quizás, para que sea mucho más grande. De esta forma pueden manipular las dimensiones de lo que es el texto para que sea más legible en todo caso. Ok, entonces ya hemos revisado un poco las propiedades que tenemos para los objetos display. Hemos jugado con los parámetros que podemos hacer. Podemos acceder fuera del constructor de cada uno de estos métodos. Hay valores por defecto. Entonces lo que nos toca ahora es justamente empezar a hacerlo más interactivo con justamente lo que son las transiciones.
Entonces, estas son básicamente las propiedades que ustedes pueden modificar para poder jugar con lo que son las transiciones. Entonces, revisamos justamente esta librería que está disponible en lo que es la plataforma, la documentación de Solar 2D, que nos permite hacer lo que es las transiciones. Vamos a ver justamente acá. Aquí van a encontrar lo que es el Transition. Transition va a ser esta librería ya dedicada para que justamente ustedes puedan jugar con lo que son transiciones para lo que es, va a ser alguna que es la más utilizada, Transition 2, para que puedan interactuar con lo que son los objetos displays. ¿Qué me permite hacer esto? Es una pequeña animación para lo que son los objetos display, usando algunos valores como que son los algoritmos de velocidad de cambio, que son los easings. Vamos a ver más adelante un poco eso. Básicamente para mover, rotar, modificar, escalar algún objeto específico en un periodo de tiempo. Entonces, esta función simplemente va a permitirme asignarle a un objeto alguna propiedad de transición. La sintaxis básica no necesito importar la librería en este caso porque ya está incluida con lo que es Solar 2D. No es propia de Lua, sino es propia eh, del engine de Solar 2D. Lo que me pide son dos parámetros, simplemente el target que va a ser el objeto display que tenga en pantalla y un conjunto de parámetros para poder modificarlos en un periodo de tiempo. Justamente acá, ¿qué puedo pasar a los parámetros? El tiempo, muchos de esos parámetros son opcionales, tiempo, iteraciones, etiquetas, transiciones adicionales podemos hacer, retrasos, diferencias, tengo algunas funciones especiales que las vamos a ver en un rato. Más abajo justamente las propiedades del objeto display que estábamos viendo. Posiciones X y Y, rotación, alfa, escalas, tamaño, ancho y alto, que es muy parecido a lo que son las escalas. En el caso de algunos objetos, incluso puedo modificar lo que son sus vértices. Si ustedes crean justamente lo que son rectángulos o polígonos, también es válido justamente modificar eso. No nos vamos a meter mucho ahí. Y tengo parámetros filtrados para poder hacer justamente algunos cambios que también vamos a incluirlos. Entonces, viendo esto y viendo que la sintaxis es bastante simple, en todo caso notar que los parámetros es simplemente una tabla de las propiedades que yo quisiera modificar, entonces vamos a crear unas cuantas propiedades para poder modificarla. Poco a poco vamos a ver que podemos incluirlas justamente con lo que son funciones también para ver qué está pasando, pero empecemos a transicionar justamente nuestra fruta en pantalla. Lo que hago, siempre llaman al transition to, le pasan el objeto que quieren y dentro de llaves, que es la tabla, le van a pasar las propiedades que quieren modificar. Vamos a notar que hay unos valores por defecto, entonces vamos a crear un pequeño transition to, lo que sería nuestra fruta, coma, algo que casi siempre es bastante común que ustedes quieran, van a definir. Es el tiempo que puede estar justamente en lo que son milisegundos, por eso un segundo sería equivalente a 1000. Y bueno, podemos modificar justamente lo que son algunas propiedades. Justamente voy a aprovechar las sugerencias que me da acá. No tiene sentido que modifique el y a 100 porque ya lo tengo asignado en 100, ¿no? Entonces solo quiero ahorita que se desfase de izquierda a derecha de la posición 100 a lo que sería la posición 300. Ustedes guardan, en todo caso ven que es bastante rápido. Voy a aumentar el tiempo de transición solo para que se vea y un poquito más la distancia 600. Para que vean que mi pequeña fruta está transicionando de un lado a otro de la pantalla. Detalles, si ustedes omiten lo que es el valor de lo que es el time, el valor de efecto es medio segundo para lo que es el valor de time. Entonces, si quieren controlar totalmente lo que es la transición, es mejor que ustedes asignen el valor de time, si no, justamente va a tener 500 milisegundos para poder hacer lo que es la transición. Pueden modificar al mismo tiempo varias propiedades, no hay ningún problema. Si quiero modificar esto también para que se mueva en diagonal, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pueden aumentar otras propiedades como que es la rotación. Como les decía, no hay ningún problema en que ustedes puedan poner valores más grandes que 360. Simplemente van a ser revoluciones que va a estar rotando. Podría poner 1200 quizás. Como ven, la manzana va a estar rotando hasta cumplir justamente en ese periodo de tiempo la cantidad de rotaciones. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas?
Súper, entonces, como ven, esto puede aplicar a estos objetos, pueden tener otro tipo de transición también para, por ejemplo, el título. Si ustedes quisieran justamente modificar el tamaño del texto y hacerlo más dinámico, o quizás que sea más, que resalte más a la vista, justamente podrían modificar lo que es la propiedad del size. Entonces también el texto se está agrandando acá. Y podríamos conseguir un efecto justamente cuando en un videojuego, cuando un usuario gana algo, o a veces sale un texto un poco más llamativo para que pueda notar que hay un mensaje para el usuario, ¿no? Entonces, esta es la primera interacción que tenemos justamente con la librería Transition. Ustedes pueden transicionar cualquier objeto. Ahora, notemos acá, puedo tener varias transiciones para el mismo objeto. Puedo modificar nuevamente lo que es la fruta. Puedo darle un valor diferente, igual a 300. Noten acá lo que voy a hacer en realidad es modificar lo que es la propiedad del alfa a lo que sea igual a 0.2. No quiero que se pierda. Pues noten acá. Noten que en el periodo de 300 milisegundos ya se ha hecho totalmente invisible, pero la otra transición ha continuado llevándolo hasta su objetivo final, dado que tenía un periodo de 3 segundos. Si bien la otra ya ha cumplido su objetivo, eh, la otra va a continuar hasta acabar, ¿no? Ahora noten, pregunta quizás para que especulen, ¿qué pasa si vuelvo a modificar su propiedad acá? ¿Qué creen que va a pasar? Primero le estoy diciendo que vaya a la posición 600, mi otra transición le dice que vaya a la posición 100, una tarda 300 milisegundos, otra tarda 3 segundos. ¿Qué creen que va a ser el comportamiento de su compilador, del programa, al momento de encontrar un conflicto con dos transiciones diferentes para el mismo objeto que están justamente afectando la misma propiedad? Diana. Yo creo que va a intentar cumplir las dos instrucciones, por tanto va a ir tanto recto hasta que cumpla los 300, pero al mismo tiempo va a ir en diagonal, o sea, va a ser como que va a cumplir ambas y no se va a ver tan bien, pero al mismo tiempo va a cumplir los dos. Ok, vamos por ahí. Eitan, ¿algo más antes de que lo ejecute? Yo pienso que va a ser primero una y luego la otra, Ok, pero no estoy seguro. está bien, está bien. Estoy especulando con ustedes qué creen que es, cómo funcionaría un programa, un sistema. Leonardo. En este caso, a lo que yo puedo tratar de visar es de que, digamos, sí va a intentar cumplir todos al mismo tiempo, pero como uno termina más antes, es como que lo va a hacer más rápido, va a llegar a ese punto, pero como tenemos una acción de ejecución todavía va a seguir haciendo la siguiente. Como que primero la de 300 va a llegar a un punto, pero como tenemos la de 3000 va a continuar con eso todavía. Exacto. Entonces lo voy a guardar y lo voy a ejecutar justamente para que puedan ver. Voy a reiniciar nuevamente. Quizás voy a dejar el alfa en un valor más grande para que sea más visible. Como ven, hay un comportamiento un poco raro. Parece que está bajando y salta de golpe justamente a la derecha. Noten que el objetivo del transition también es justamente tener el cambio de propiedades en lo que es el tiempo, ¿no? Entonces lo que quiere al final justamente es que mi fruta se vaya a la posición 600 después de 3 segundos. Como les mencionaba, esto va a ser un tiempo constante, al menos de que modifiquemos justamente lo que es el easings, que ahorita lo vamos a ver. Pero la idea es que en 3 segundos yo quiero que acabe en 600. Ahora la otra transición va a ser que, hey, en 300 milisegundos acabe en la posición 100. Entonces va a tratar de hacer justamente los dos al mismo tiempo. El tema es que cuando uno acaba, si bien el trayecto lineal que debería cumplir de 100 a 600 en cierto tiempo, el otro también lo está modificando. Pero cuando ya el segundo deje de modificarlo, este va a decir, hey, es como que la milésima 301. El valor que he precalculado para la transición de 100 a 600 me dice que mi X debería estar ya en la posición, qué sé yo, 104. Entonces el cambio va a ser bastante abrupto, ¿no? Idealmente esperaba que al minuto, a la milésima 300 esté en la posición 102, por ejemplo, pero dado que el otro lo está modificando en 100, es que se va a notar justamente este cambio. Quizás algo más divertido es que lo mueva justamente a la izquierda. Pues, como ven, van a ver, uno le está empujando justamente a la izquierda para hacer el movimiento, dado que es la segunda instrucción, pero el otro dice, hey, ya has dejado de trabajar con su posición, me toca recuperar su posición, y de lo que estaba en -100
al momento del milisegundo 301 ya me toca un valor más positivo, ¿no? Entonces, el conflicto debe ser justamente este tipo de transiciones. En todo caso, no modifiquemos la misma propiedad en dos transiciones. Ahora, si quieren, lo que pueden hacer es, si quieren que una transición se ejecute primero y luego la otra, podemos justamente aumentar lo que es una de dos opciones. Hay justamente la propiedad delay, la cual va a esperar cierto periodo antes de ejecutar una transición. En este caso, si yo espero justamente los 3 segundos, va a ser justamente, va a terminar la primera transición y recién va a ser la otra. Incluso puedo aumentar un pequeño delay mayor para que realmente se quede en la posición final de la primera transición. Va a llegar a su punto final y recién va a ocasionar esto, ¿no? De esta manera ustedes pueden controlar justamente un poco mejor las transiciones si quieren efectuar justamente varios cambios en una propiedad. Pueden ordenar lo que son las transiciones que tienen. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, curiosidades? Súper. Entonces, justamente he aprovechado de aumentar lo que es la propiedad delay. También justamente pueden aumentar. Dime, Diana. Inge, yo tengo una duda. ¿Por qué si ponemos menos 100 ya se sale la manzana de la pantalla? Porque Perfecto. ahorita yo probé con menos 10 igual se sale. Entonces no había una forma de reducir simplemente un poco. Claro. Tú puedes modificar el valor otra vez a 100. Lo caso acá. Y se queda ahí. Recuerden, nuestra pantalla empieza en el píxel cero. Cualquier valor negativo ya no es visible en nuestra pantalla. Entonces técnicamente está más a la izquierda donde eh, no lo vemos porque nuestro display está en un margen positivo. Pero cualquier valor negativo la tengo ya. Incluso podría nuevamente traerla del menos 100 hacia adelante. Voy a hacer una nueva transición. Punto tú. Nuevamente la fruta. Y simplemente la vuelvo a asignar quizás un valor 300. ¿Qué modificamos? En todo caso, solo un delay para que pueda aparecer con el tiempo. En todo caso, puedo sumar ambos tiempos y quizás darle incluso 4 milisegundos. Entonces se va a salir de pantalla y la voy a volver a traer en medio segundo para que pueda visualizarla, ¿no? Convenientemente, quizás si son inteligentes en el sentido de aprovechar que la memoria gráfica tiene un espacio en lo que es su tarjeta gráfica, a veces siempre les conviene ya dibujar los elementos en pantalla y quizás ponerlos fuera del alcance de lo que son los usuarios. Muchos de los juegos que a veces son pesados, quizás los ya de consola como PlayStation, suelen a veces tener eso. Crear todos los spawns de lo que son los personajes o villanos que a veces salen en algunas escenas de juegos, los tienen fuera de pantalla. El usuario finalmente llega a un punto donde va a interactuar y pelear contra todos estos enemigos. Y para que no sea muy pesado para el procesador justamente empezar a crear nuevos elementos durante la pelea, a veces ya están precreados fuera de un rango de visión. Simplemente los va a reposicionar en un punto en el cual sean interactuables con el personaje. Por eso muchos de los juegos tienen un loading screen al inicio, que se encarga justamente de crear muchos de los que es objetos en pantalla. A veces, como les mencionaba, de forma inteligente, sabiendo que el rendimiento no sería bueno al crearlos justamente en el instante, dada la cantidad de elementos a veces. Los puede ir creando en lo que es la escena, renderizando todo y simplemente teniéndolos disponibles en ciertas áreas. Una vez que el personaje principal, la cámara o con quien estén interactuando, llega al punto adecuado, recién los va a disponer, haciendo que sea mucho más rápido el procesamiento. Si no, van a tener mucha lag a veces o su computadora va a sufrir un poco al momento de crear, qué sé yo, 1000 enemigos en 5 segundos, ¿no? Entonces son estrategias bien interesantes que justamente se abordan en lo que es la computación gráfica para aprovechar los recursos de la computadora. Esos son los shaders, ¿verdad, Inge? No, no únicamente. Sí. También tienes los shaders, sin duda eso es algo que le hace dar más trabajo al procesador gráfico, que por eso tenemos una unidad de procesamiento de cálculo y otra de gráficos, el GPU. Pero también, como te digo, si es un volumen bastante grande de imágenes y de objetos, posiciones también, un poco también al procesador, la RAM también va a estar conflictuada en general. Obviamente la RAM va a interactuar con tu GPU para justamente
y trabajar con esto, ¿no? Con los shaders son muy pesados, también mejor tener una tarjeta gráfica más fuerte que pueda trabajar con la misma, ¿no? ¿Alguien más? No. ¿Todo bien, Aita? Sí, gracias. Sí. Eh, entonces, ese es espacio visual que tienen. La pantalla sigue teniendo ese margen, pues ustedes pueden tener objetos en cualquier otro espacio definido, incluso negativo, para ponerlo. Justamente veíamos que cuando no teníamos los anchor points para nuestro fondo, solo veíamos una cuarta parte. No significaba que el resto de la imagen no esté ahí, simplemente que la parte del display no lo está coloreando porque no está en el rango visible, ¿no? Entonces, si yo voy moviendo, arrastrando justamente la imagen, y está ahí. Los computadores son inteligentes para justamente saber qué desplegar, qué no, pero por defecto el sistema ya sabe que tiene que crear esta imagen con estas dimensiones y bueno, lo que es visible en la pantalla está justamente del rango 0 a mi content width y content height. Ok, entonces viendo ya las transiciones, justamente vemos, puedo tener un conjunto de transiciones para el mismo objeto. Puedo aumentar la propiedad delay para justamente manejar esto. Y si no, también tenemos otras propiedades bien interesantes que nos permiten también trabajar. Hemos visto que tenemos el tiempo, el delay. Podemos hacer también un trabajo con lo que son iteraciones. Esta me permite retornar al valor inicial para tener un pequeño efecto en lo que sería iterations igual a 5. Por ejemplo, el texto sería un buen ejemplo de manejar iteraciones para que tenga eh, un cambio. Quizás esto lo vuelvo a 30 para que se note mucho mejor. Como ven, una vez que alcanza el valor máximo de esa iteración, que en este caso era en 3 segundos, que era el size del título que se vuelva en 90 del tamaño de la font, va a ser la iteración nuevamente de valor de 5. Y una vez que acaba, se va a quedar con el último valor que tienen. Pregunta, ¿dónde han visto que se utilizan iteraciones para un efecto visual que tienen en videojuegos, programas, algo que les llama la iteración justamente de este comportamiento de tamaño quizás, o iteraciones? Adrián. Yo he visto a veces a los inicios de los juegos que tienen así como que los títulos o cosas que se van moviendo así. Sí, usualmente la idea es llamar la atención del usuario a veces. Quizás podemos justamente jugar con lo que es tanto. Bueno, no basta. El alfa también. Entonces, lo mejor es bueno que el alfa acabe en uno y quizás empiece con un valor bajo. Entonces, mi título podría estar con un valor pequeño de 0.2. Entonces simplemente le llamo la atención al usuario a veces para saber que tiene que ir a esa dirección, que tiene que clicar ahí cuando está cargando algo. Entonces siempre es bueno quizá este pequeño efecto de parpadeo con el tamaño, el alfa para poder justamente llamar la atención del usuario, ¿no? Entonces pueden aprovechar justamente este conjunto de propiedades para poder llamar la atención del usuario, ¿no? Entonces, para eso pueden utilizar las iteraciones. Por defecto solo va a cumplir una. Cuando acaba cada iteración va a tener el tiempo que ustedes han definido. No es que va a ser las 5 en milisegundos, sino si quisiera que pase así. 200 milisegundos para que pasen las 5 en un segundo sería algo así más o menos, ¿no? Eh, entonces ustedes pueden jugar justamente con esto. Pueden también manejar lo que es el delay, si es que así lo ven conveniente. O esperar a que pase una acción para que recién pase este efecto de parpadeo, por ejemplo, ¿no? Lo que nos lleva a las siguientes propiedades. Bueno, una más. Tienen la opción del tag. Esto les permite etiquetar lo que es una transición. La vamos a usar en un ratito también para justamente agrupar transiciones de otra forma. Simplemente es un valor que pueden utilizar acá. Tag. Y pueden ponerle algún etiqueta a su conveniencia. Título, tamaños, fondos, efectos. Como tal, no cambia nada en el constructor, pero cuando manejemos otras transiciones, vamos a ver que justamente eh, sí afecta, ¿no? O le vamos a dar un uso más interesante a los tags. Revisando un poco más, ¿qué más podemos utilizar justamente con las transiciones dentro de los parámetros que me permite la tabla?
puede incluir funciones. Estas me permiten justamente hacer algo cuando reacciona esto. Entonces ustedes pueden también modificar lo que es o crear funciones adicionales para darle secuenciamiento. Voy a volver justamente al ejemplo que tenía acá. Podría ser una function. Eh, a ver, fruta quizás. Pueden darle el nombre que quieran. Ups, eso necesito. Lo que voy a hacer simplemente es copiar una de mis transiciones acá. Voy a tener la transición de mover justamente en mi fruta a la posición -100. Le voy a quitar en este caso el delay. No quisiera que tenga el delay, pero cuando lo voy a llamar, simplemente con esta transición acabe. Entonces, si quiero tener también transiciones secuenciales, quizás en vez de calcular siempre el tiempo del delay, que quizás me complicó la matemática o no sé exactamente cuándo se está llamando, simplemente podría utilizar algo como lo que es el onComplete y llamar a la función que tengo acá. Esta va a esperar justamente que acabe esta transición después de los 3 segundos y va a efectuar esta. Nótense acá que en todo caso esta sí se va a mantener, tiene el tiempo de delay más grande todavía para que pueda esperar justamente que pasen los dos. Como tal, no van a notar un cambio, en todo caso van a ver lo que sí puedo aumentar, quizás un pequeño print para que pueda saber esta función está en el onComplete de mi transición. Como ven, espero los 3 segundos y justamente se va a invocar esa función al momento de completar la primera transición. Ustedes pueden hacer lo mismo, tienen justamente las opciones tanto de lo que es el on start, el on pause, también tienen incluso algunas que son el on repeat o el on cancel. Si quieren cancelar o repetir algunas transiciones, podemos hacer justamente una para cada. Justamente con el título tenemos repeticiones, entonces podríamos hacer acá función repetir. Todo en falta function. De ideas de qué poner acá. Si alguien me da una sugerencia, solo voy a poner un pequeño print acá. Estamos repitiendo iteraciones durante la transición. Y eso puedo llamarlo acá en el on repeat y paso a repetir. Ups. Como ven, simplemente estoy llamando cada rato, estamos repitiendo, estamos repitiendo, estamos repitiendo para cada iteración, ¿no? Entonces, tienen un comportamiento específico y pueden llamar funciones para efectuar algo durante cada iteración. ¿Alguien quizás tiene un ejemplo de qué podrían poner el onRepeat? Con otro ejemplo que no sea este, en algún juego, animación que hayan visto. Dale, Andrés. A veces he visto que ponen botones, por ejemplo, un botón que quieren eh, como que le prestes atención o igual esas alertas, digamos, de, no sé, compra esto o paga esto, a veces le ponen, no sé, un minuto o algo así, pero sí es repetitivo. Sí, de hecho puede ser una idea bien interesante, ¿no? Tener una pequeña función en cada repetición, llamar algo de atención, emitir un sonido incluso, ¿no? Cuando hay un warning con alarma, justamente en hacer esa interacción pueden aumentar un sonido también. Súper. Entonces, las transiciones se pueden complementar con funciones durante su ejecución, tanto al inicio, al completarla. Vamos ahorita a pausar y cancelar algunas transiciones más adelante, después del break. Y justamente en lo que es las repeticiones, ¿no? Entonces, tiene esas formas para poder gatillar nuevas funciones una vez que la transición esté en ejecución o completada o iniciada, ¿no? Entonces, tenemos al break. Subo este código para que puedan revisarlo, jueguen un poquito con las transiciones que tienen. Vamos a ir aumentando más detalles con lo que son las transiciones y después del break. Entonces, estamos justamente 8:25. Reanudamos la clase 8:36. Aprovechen de ir a tomar agua, completar el código, se los dejo acá también para que puedan concluir. Vamos al break, chicos.
Ya, chicos, vamos retomando, por favor. Todos una manito para que pueda seguir. Gracias, Andrés. Súper. Ok, chicos, entonces, justamente íbamos a empezar a ver que el transition me permite mover objetos, pero también necesito otro tipo de interacciones de transiciones, justamente también las que pueden pausar, cancelar, terminar, entre otras, para poder también complementar justamente el conocimiento de esta librería, ¿no? Entonces, para eso voy a justamente aprovechar y crear lo que es un siguiente objeto en pantalla. Voy a aprovechar justamente este botón play que tengo para poder justamente detener, pausar algunas transiciones. Entonces voy a crear esta pequeña instancia para que me ayude un poco también para lanzar estos eventos de transiciones. Entonces lo voy a instanciar simplemente, voy a crear una nueva imagen am, en pantalla para poder utilizarlo, ¿no? Entonces aquí debajo del título voy a crear local botón. Igual es play new image regs. ¿Cómo se llama nuestro archivo? Se llama botón, ups, botón.play.png. Ah, uy, pues me acabo de dar cuenta que voy a necesitar hacer un evento. Pero está bien, vamos a justamente verlo más adelante. Ok, lo voy a poner en pantalla. Quiero que esté un poquito más abajo. En todo caso, 500 píxeles me suena una buena sugerencia. Como ven, estoy dando valores arbitrarios de 100,100. Recuerden siempre revisar un poco las dimensiones que tiene su botón para tratar de hacerlo lo más amigable posible, ¿no? Veo acá que mi imagen es 1000 por 1000, así que una proporción de 100% creo que está bastante adecuada para que pueda verse adecuadamente en mi pantalla. Es como tal un cuadrado, entonces no le estoy cambiando mucho la proporción, simplemente dividen entre 10. Así que yo guardo esto y ya debería tener lo que es mi pequeño botón en pantalla. Hmm, parece que no tengo errores. Ah, aquí está. No estaba bien. Poner quizás al centro de la pantalla para que me sea fácil visualizarlo. Y un poquito más abajo. Un poco más para que me salte con mi pequeña islita de hielo. Ok, entonces ya tengo un pequeño botón. Lo que a veces me va a interesar justamente es que yo pueda detener transiciones o mover algunas transiciones, ¿no? Entonces justamente revisemos un poquito lo que es la librería del transition. Justamente me permitía ver que tengo el método transition to, que me va a permitir justamente transicionar lo que es un objeto display. En todo caso, aquí justamente se entran a lo que es las transiciones en cuanto a lo que es la documentación. Les va a decir que tienen un conjunto de básicas transiciones, que pueden encontrar varias transiciones. La recomendación para una buena práctica sugiere utilizar justamente lo que veíamos que es el tagging. Y también justamente podemos ver, tenemos el listings, eso que les decía que es el tiempo en el cual se va a ejecutar la transición. Si quisieran hacer un comportamiento un poquito más diferente, pueden justamente jugar con esta propiedad también que está utilizada ahí. Por defecto tienen justamente lo que es el tiempo lineal, entonces dado un punto inicial en el cual está sujeto display y la propiedad que quieren modificar en cierto tiempo, el comportamiento va a ser de esta forma, ¿no? De forma lineal, durante el periodo que tengo va a ser la transición, ¿no? Si quisieran justamente jugar un poco con la forma en cual se está moviendo el tiempo, pueden justamente usar cualquiera de estas otras constantes en un easing para poder notar un cambio en lo que es el movimiento. Si quieren retrasarlo un poco, darle un efecto un poco más diferente, quizás darle un poco más de detalle a lo que sería su movimiento. Justamente está para esto, ¿no? Tienen movimientos circulares, parabólicos, entre otras formas. Están definidos más o menos por estas funciones matemáticas, un poco de cómo se comporta el cambio en posición, digamos, de lo que es el objeto. Entonces, estas son unas pequeñas referencias si quisieran justamente notar ese pequeño cambio, ¿no? Solo para probar, voy a utilizar alguna como referencia, lo que puedan verlo. A ver, alguien que no ha participado mucho. Andrés Mena, Yacir, quizás, Adriana, ¿alguna sugerencia de cuál queremos implementar? Solo para ver.
un pequeño comportamiento, movimiento, alguno que les llame la atención. Tal vez del que ahora está el cursor a la derecha, el tercero de esa fila. ¿Este? Sí, ese Ok. se vería medio interesante probarlo y a ver qué tal. A ver, se llama isins.inoutQuint. Entonces ustedes pueden utilizar esto. Le vamos a dar justamente a nuestra transición más larga, que es el movimiento inicial. Entonces podemos ¿Y poner justamente acá. esto ya viene integrado o hay que importar los Los comportamientos? CNCs no hace falta integrarlos y están disponibles justamente en lo que es nuestra librería del Solar 2D. Es propio también acá de cómo se implementa, entonces simplemente poniendo el isync.algo ya tengo acceso a lo que son sus propiedades. No es propio de Lua, sino es propio del Solar 2D. Más adelante recién vamos a ver una que otra librería justamente para manejar pantallas y widgets que sí son necesarias importarlas porque no vienen por defecto ya en cualquier proyecto. Entonces, aprovecho de poner transition, no me acuerdo si era así. Transition, perdón. Tengo la propiedad transition para un objeto y la asigno el isIn.inoutQuint si quisiera justamente tener un comportamiento diferente. Justamente aquí se ve, empieza lento y un momento se dispara hacia lo que es el movimiento y tiene este comportamiento. Lo vuelvo a lanzar, empieza lento, hay un desfase bastante rápido en justo a la mitad de lo que es la transición al momento de interactuar. Entonces también ustedes justamente pueden jugar con el easings para cambiar la forma del tiempo. Jugamos con uno más. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia de otra transition o otro easing que queramos utilizar para notar un cambio abrupto en lo que es la animación del tiempo? ¿Me desfase? Dale, Adrián. Ah, Inexpo Y Nexpo. es La... la que está hacia más a la izquierda. Sí, esa. Súper. Entonces vamos a probar con esto. In Expo. Siempre. Es que bueno, parece tener un inicio lento, va cayendo lentamente y cae de fondo hasta la parte final. Poco exponencial, la primera parte es y tiene un salto bastante elevado, ¿no? Súper. Entonces, como tienen referencia, pueden jugar justamente con el desfase del tiempo para que no sea lineal y tener un pequeño efecto visual también. ¿No? Incluso ahí la curiosidad del back es un valor negativo, entonces podemos justamente ver qué pasa también. Back. Miren, hace que retroceda un poco antes de empezar a avanzar. Es un comportamiento interesante. Se supone que todos mis valores deberían ser más positivos, ¿no? Pero como me menciona justamente y me muestra la gráfica, tiene este valor aquí abajo. Nos parece que retrocede incluso. Un efecto interesante, quizás justamente cuando tiene algo que está rebotando o algo así, tiene un pequeño momento en el cual antes de estabilizarse puede ir hacia atrás. Quizás para dar un pequeño efecto acá. Bueno, incluso hay algunos que quizás se podrían estar pasando antes de estabilizarse. Ya depende de ustedes cómo implementarlos, pero para que tengan noción de justamente estos ejemplos. Entonces, retomando un poco las transiciones, más que nada me gusta siempre mostrarles qué más pueden hacer con cada librería que hay para que estén un poco curiosos. Lo que me dice, ¿no? Pueden utilizar justamente lo que son los taggings para manejarlas de mejor manera o cualquier tipo de scenes también para manejar el formato de la animación en cuanto al tiempo, ¿no? Te he dado algunos ejemplos acá. Pueden justamente utilizar otros métodos de transiciones, pero los que me interesa justamente que veamos es los de interacciones también para empezar, pausar y cancelar, ¿no? Tengo aquí algunos ejemplos del Transition To. Van a encontrar eso aquí también. Tengan siempre cuidado con manejar también algunos detalles de lo que son las escalas con otro tipo de objetos. Vamos a ver más adelante con la física y los widgets que funcionan un poco diferente. Tenemos los controladores para pausar. Entonces, cancelar, easy functions, transition events, justamente las funciones que hemos visto. Hay algunos métodos adicionales para conveniencia. Tenemos justamente blink, fade, algunos para que ya tienen algunos efectos justamente con lo que es el alfa, si quieren manejar eso. Para el fade out o el fade in, no hace falta que pasen el parámetro como tal. Estas funciones ya están prehechas con esa intención, por ejemplo.
Si encuentran alguna que les sea útil, pueden utilizar estas, pero las básicas son el Transition To. Quiero ir justamente acá. Tenemos lo que es el Transition To, el Transition Resume, Transition Pause y tengo justamente lo que es el Transition Cancel. Entonces, para poder jugar justamente con eso, voy a aprovechar esta función que tengo de mover fruta. Quisiera una vez que acabe mi primera transición, que se pueda justamente detener lo que es la animación de mi título, ¿no? Entonces, adicionalmente, puedo llamar lo que es un transition.cancel. En todo caso, ¿qué me dice el transition cancel? Vamos a revisar un poco las opciones que tengo para esos métodos. Tengo cuatro sintaxis posibles. La primera me dice que puedo cancelar todo tipo de transiciones. La segunda se le puedo pasar justamente la referencia de la transición que yo quisiera cancelar. Entonces, esto me dice que puedo justamente asignar una variable a una transición y puedo usar esa misma variable justamente para poder cancelar. La otra opción, puedo pasar justamente un objeto específico para que se cancelen sus transiciones de ese objeto. Y también tengo la propiedad de usar lo que es un tag para poder cancelar esta transición. Entonces, en este caso, yo quiero únicamente tener lo que es mi título. Entonces, puedo pasarle justamente el objeto título para que al momento de que ocurra la primera transición de mi fruta, deje de agrandar lo que es mi título. Si yo ejecuto esto, vamos a tener justamente este efecto. Como ven, ha dejado de crecer lo que es mi título, ¿no? Solo he hecho dos iteraciones de repetición y se ha detenido. De otra forma, justamente pueden pasarle el tag. Voy a ponerle un nombre diferente. Crecer quizás. Como ven, si mantengo solo el cambio al tag, no está pasando nada. Si yo puedo poner un texto acá, y puede ser el que corresponde a la transición de acá. Voy a también cancelarla de igual manera. Si yo no pasara nada, va a cancelar todas las transiciones, inclusive lo que es lo de la fruta. Entonces ya no va a tener su movimiento hacia lo que es la izquierda, ¿no? Está evitando justamente que pueda mover mi fruta a la izquierda. La misma transición que tenía aquí arriba también se está cancelando. Ninguna de las transiciones siguientes se va a ejecutar debido a que estoy cancelando todas las transiciones. Podría cancelar exclusivamente lo que es la fruta. Y el efecto del texto va a seguir corriendo, solo estoy cancelando lo que es la fruta, ¿no? Ya no va a moverse a la izquierda, ya no va a volver, entonces esta acción va a hacer que todas las transiciones ya puestas en marcha se cancelen. Incluso esta que ya estaba también ejecutada, simplemente estaba esperando el periodo de 4 segundos para que se ejecute. Esta también termina siendo cancelada. Ahora, si quieren cancelar una transición específica, ustedes pueden asignarle justamente un valor a lo que es la transición, una variable, usualmente. Eh, Transición título, quizás. Puedo tener esto. Ahora, pregunta. Si hago esto, ¿se va a cancelar? ¿El orden de ejecución o declaración de mis variables va a importar acá? Pregunta para todos. Sí, debería, creo. Ok, Diana dice que sí. ¿Alguien dice que no? Yo digo que no, pero porque lo he probado No, normalmente, no, no. porque le he de decir. Sugerencia también me gusta siempre antes de que prueben también un poco, ver qué criterio tienen. Más que nada también para que vayan entendiendo cómo funcionan algunos lenguajes de programación y todo. Frederick, ¿tú qué crees? Gracias, Gabriel. Diana. Tal vez que no, porque como tal la transición el título no tiene delay y la función mover fruta se va a ejecutar después del onComplete, creo, ¿no? De la línea 41. En todo caso, Frederick, contigo la pregunta. Una vez que entre a la función mover fruta, ¿se va a cancelar? Mm, Tal vez no, porque no existe una referencia previa a transición título. Me agrada. Probémoslo. Entonces, se mueve y llama a mover fruta. Pues se ha cancelado. En todo caso, si bien hay la referencia, justamente el tiempo de ejecución está permitiendo que sí se cree la referencia de transición título a un tiempo suficiente para que esto ocurra, ¿no?
Quizás si yo le pongo un local acá, esto va a evitar que el scope de justamente lo que es mi variable no sea suficiente para que se cancele. Creería que en este caso sí debería evitar. Ah, aquí también funciona. Es suficiente tiempo también para que pueda. Adrián, ¿tienes alguna observación? O sea, usted dice que ahorita, digamos, está dando porque es como que tiene un tiempo para dar, pero entonces es como que podría dar o no dar. Ujú, Es un poco más como concurrente, ¿no? O sea, podría suceder o no. exactamente. Entonces, quizás algo que podamos hacer para que esto pase, podríamos llamarlo aquí en el on start. Y vamos a ver si aquí realmente está llamándose esto, ¿no? Justamente aquí es el perfecto ejemplo en el cual no está cancelando la transición por el hecho de que, como llamo a mi border fruta al iniciar lo que es la transición con el on start, no tengo una referencia todavía. Esto va a pasar en simultáneo con esto y de momento no han declarado lo que es transición título. Gratamente después del delay que tenía o el onComplete que era, sí me permitía reconocer esta línea de código y saber que tengo una transición título. En todo caso, como buena práctica, si van a declarar variables un poco más globales que van a utilizar dentro de otras funciones, traten de declararlas arriba. Una práctica que es bastante común en lo que es Lua. Y van a ver algunos ejemplos de los proyectos. Pueden hacer simplemente esto. Declaran lo que es la variable arriba. No hace falta hacer la asignación. Simplemente aquí reciben la instancia, ¿no? Pues de esta manera. hmm, Bueno, claro, como la transición como tal no se ha creado, está bien que de momento tampoco me lo está deteniendo todavía. Frederick. Sí, una duda. Si el local de transición título se declarara dentro de la función mover fruta, ¿ahí ya no le afectaría o seguiría siendo global y se afectaría de cualquier modo? Muy buena pregunta. Diría que sí, no. El tema es que la instanciación de lo que es una transición, que me pide el cancel justamente que le pase un objeto, ya sea en formato display object o que sea justamente una instancia de una transición. Lamentablemente la instancia como tal no existe aquí todavía. Si bien hemos visto que me permite justamente tener la referencia, el objeto la está ejecutando mucho antes. Lo que sí podría pasar es que si yo ordeno, ups, esta línea arriba, sí debería estar funcionando. Sí, de hecho el game ya nos está ejecutando en este momento. Ahora si dices que aquí pongamos local transición título, así, Sí, exacto. lo mismo. Si quieres cambiamos otra vez el orden, esto lo ponemos abajo. Lo va a seguir esto. Dado que el start ya se ha llamado y todavía no se ha instanciado ninguna transición título, técnicamente este valor, en todo caso aquí voy a hacer dos cosas. Voy a hacer un print de transición título. Como ven, está nil, no tengo una referencia todavía, entonces no puedo cancelar una transición que no existe todavía. En todo caso aquí justamente estoy engañando, si viene declarada una instancia, no he inicializado lo que es mi transición. Entonces, mover fruta no va a reconocer que hay una transición y el cancel simplemente va a ignorar el nil. Pero si declaro transición título antes de que se ejecute mover fruta, totalmente válido. En todo caso, me está dando una tabla como referencia que hace referencia al objeto de transición que tengo acá. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Súper. Entonces recuerden, el orden siempre importa. Eh, Justamente esta práctica que les decía de declarar algunas variables más arriba también es útil para instanciar otros objetos display, por lo menos para que las funciones tengan referencia. Siempre manejen lo que es el margen de lo que son el scope de lo que son sus variables, tanto locales como globales. En este caso, vamos a manejar más adelante más archivos, entonces vamos a ir pasando algunas variables de un archivo a otro. Entonces también siempre la práctica de tener algunos locales y otros globales. Pero más que nada, entender que el transition.cancel me va a permitir tener tanto transiciones, tags, objetos, y si no le pasa nada, simplemente va a cancelar todas las instancias de transiciones que tengo acá. Hmm. ¿Alguien sabe por qué si estoy ejecutando las otras transiciones después de tener el cancel?
Si ven hecho dos movimientos más de la fruta, una vez que ha llegado hasta su final. Uno, dos. Ok, solo uno. Dado que el on-star se llama en esta línea, con lo que es el mover fruta, esta transición se ejecuta justo después. Entonces el cancel está efectuándose y recién permite ejecutar esta línea, ¿no? Entonces voy a esperar el delay correspondiente. Todas las otras transiciones, incluso esta, sí se han movido, pero esta sí también se está ejecutando, ¿no? Ahora, si yo moviera esto de esta manera, se están cancelando las transiciones justamente de mover lo que es el objeto. Y parece que también en simultáneo sí está pasando esto, ¿no? Entonces, dado que se llama en tiempo de ejecución también. Si esta sí le pondría un delay, igual a 100. Hmm, Parece que está en el margen de la transición original. Por eso es que no se está cancelando también, ¿no? Ay, bueno, el OnStar también lo estaba moviendo, perdón, es mi error. El OnStar también está ejecutando esta transición en su mismo tiempo, entonces por eso, a los 3 segundos que hemos visto al inicio, está definiendo la posición final como 600, ¿no? Pues todo esto como tal sí se está ejecutando también, pero eh, esta posición final sobrepesa. Incluso también hemos visto que el 0.5 se está efectuando. Si notan, el alfa sí ha cambiado. Entonces esta transición sí ocurre, solo que la posición que tenía que ser -100 no tiene más peso que esta transición, que la posición en 600, dado que el tiempo es mayor. Entonces justamente ya tenemos la chance de hacer lo que es un cancel para cancelar algunas transiciones. Voy a invertir justamente esto de nuevo. Y para darle un poco más de secuencia y orden, vamos a volver a utilizar lo que era el uncomplete. Solo en estar solo para motivos pedagógicos. Entonces quiero que se tenga justamente aquí lo que es la transición. Entonces, para ir avanzando un poquito a lo que es nuestro tema de más adelante, vamos a dar un poquito de interacción. Vamos a hacer que nuestro botón nos permita hacer justamente algo de movimiento. Vamos a darle un clic y una funcionalidad de imprimir algo al botón. Simplemente primero vamos a hacer que vamos a crear una función que me pueda resumir lo que son las transiciones. Resumir. Y tengo un typo acá. Entonces, voy a llamar la función resumir. Simplemente voy a permitir que transition.resume se llama. Y en este caso, en vez de usar lo que es el cancel, voy a llamar simplemente lo que es el pause, para que se tengan las transiciones tanto del título como lo que es de la fruta. Visualmente no van a notar nada, simplemente el pausa va a detener tanto la escala del game como también el movimiento de mi fruta, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarle un evento a lo que es mi botón, cosa que me permita darle clic y yo pueda resumir lo que es las transiciones. ¿Cómo hago eso? Hay unas cuantas formas que no voy a empezar a saber. Tengo lo que son los eventos. ¿Qué son eventos? Simplemente los eventos son las interacciones que ocurren al momento de realizar una acción sobre un elemento, como ser una acción del touch en el caso de dispositivos móviles. En otras plataformas, sistemas o dispositivos, ¿qué eventos solemos utilizar? Si alguien me puede dar referencias de eventos que usamos constantemente con nuestra computadora o dispositivo móvil. Dale, Adrián. Un clic. Un clic, sí, es uno de los tipos de eventos que tenemos con el mouse. Leonardo. No sé cómo llamarlo, pero es el evento cuando nuestro dedo está encima de digamos, en este caso el mouse está encima del objeto, pero no se da el clic. Sí, se llama Hover. Es sobre posicionamiento, exacto. Luis y Leonardo. Justo iba a decir el hover, pero bueno, también en listas desplegables está el onSelect, bueno, algo parecido. Sí, en algunos componentes específicos podemos justamente seleccionar. Bien, Luis. Frederick. Creo que también había uno que era OnKey Press y OnKey Release. Cuando apretábamos las teclas del teclado las soltábamos. Sí, sin duda hay ese tipo de eventos también que se pueden utilizar. Luis, ¿alguna más? Ah, no, me olvidé de bajar la mano, perdón. Tranqui.
Sí, entonces tenés ese tipo de eventos también que podemos aprovechar. Vamos a ver que en general Lua se maneja o Solar 2D con eventos para poder reaccionar, siendo el touch uno de los eventos más utilizados, ¿no? Cosas que hay que entender, a veces en este caso los eventos suelen tener lo que son fases, vamos a ver esto también en otro tipo de eventos, pero quizás para hacer referencia justo con el lenguaje de programación que es Lua, tenemos las fases también como lo que es la luna, ¿no? Tenemos el cuarto menguante, la luna llena, la luna nueva y la cuarto creciente, ¿no? En este caso las fases que vamos a utilizar son como que el inicio del evento, qué pasa durante el evento y final, bueno, la conclusión y el fin del evento, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo justamente crear lo que son algunas de las fases que están pasando. En este caso, puedo instanciar lo que es una función. Lo que sí, a estas funciones le voy a pasar un parámetro que es el event, el cual yo puedo utilizar como referencia con mi dispositivo para poder justamente hacer alguna acción. Entonces, a la función que tenía, vamos a aumentar las fases que tenemos, la función de resumir, para que nuestro botón play que tenemos en la pantalla nos permita justamente hacer esto. De momento vamos a poner unos cuantos prints. Entonces acá lo que vamos a hacer es aumentar justamente un parámetro que es el event y vamos a crear justamente lo que son las fases. If event.face y tenemos la fase began, then else if event.face igual moved, que es la fase durante. Y finalmente tenemos el else if del event.face equal ended. En todo caso, estas son las fases que tiene. En todo caso, ya tengo una función que se va a manejar con un evento. Simplemente lo que me corresponde ahora es tratar de asignar a alguien que se encargue de gestionar lo que es este evento. Creería que aquí lo tengo. En todo caso, para hablar un poquito más de las fases, eh, el began justamente va a ser cuando empieza lo que es la interacción del evento. Entonces, a veces quiero agarrar justamente al momento de darle clic a mi objeto en pantalla y hacer alguna interacción. El move va a ser justamente la fase en la cual estoy justamente moviendo lo que es mi dedo durante la pantalla. Y voy a tener finalmente lo que es la fase del ender, que cuando termina la interacción, básicamente cuando termino de oprimir algo en pantalla, ¿no? Haciendo referencia ahora que estamos haciendo algo para dispositivos móviles. En todo caso, estas van a ser las tres fases que estoy manejando. Implementación. Una vez que tengo justamente lo que es mi función, lo que me corresponde es simplemente hacer que el sistema esté justamente escuchando eventos, mediante lo cual tenemos esta propiedad para los objetos display, el at event listener. Bueno, no solo para los objetos display, sino, pero los objetos display van a justamente interaccionar con este método, con el evento touch. Entonces, ¿qué hago acá? Selecciono simplemente un objeto, dos puntos, at event listener, abro paréntesis y simplemente le paso lo que es esta interacción touch, que es un evento predefinido ya por el sistema, y de ahí le puedo pasar justamente lo que es la función. En todo caso, aquí vamos a llamar justamente con este botón, se llama button. Ah, perfecto, ya me lo sugiero. Entonces yo hago el at event listener touch resumir. En todo caso, aquí una pregunta interesante. ¿En qué fase creen que debería poner justamente el transition.resume? Cuando empiezo a tocar mi botón, cuando empiezo a moverlo, cuando termino de hacer el touch. ¿Sugerencias? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿En qué momento debería, o en cuál fase debería justamente tener esta línea de código? ¿Dónde tiene más sentido al momento de interactuar con mi botón? Mm, Sigo la pregunta, quizás Alejandro, Nancy o Yasir. En los dispositivos móviles, cuando les conviene justamente
empezar acciones. Cuando están llamando, por ejemplo, ¿cuándo pasa justamente la acción de llamar? Cuando oprimen, cuando sueltan, mientras están oprimiendo. Según yo, cuando sueltas, ¿no? El botón. Sí, suele ser uno de los comportamientos. ¿Alguien más tenía una sugerencia, un comentario? Ok, lo podemos poner justamente cuando soltamos. Lo que voy a hacer simplemente es tener esta línea, lo voy a poner justamente en el bloque, en el bloque de acá. Pero para que podamos ver justamente que estamos reaccionando, voy a hacer un pequeño print para cada fase. Fase began, creo que usted está bien. Si bien es touch, su mouse va a funcionar como touch justamente con el emulador, ¿no? Print fase moved. Y bueno, acá solo también para poder tener, vamos a tener justamente lo que es el fase ended. Esta área va a estar para que justamente pueda reaccionar con lo que es mi simulador. Ya aventó el event listener y mi botón play tiene esto. Nótense, aquí voy a poner justamente la terminal para saber que estoy justamente empezando a interactuar. Y noten también, dado que estoy moviendo un poco mi dedo sobre mi touchpad, está impidiendo muchas veces lo que es mi fase moved. Si yo sigo moviendo mi mouse sin soltar lo que es mi clic, va a seguir impidiéndome lo que es la fase moved hasta que finalmente, tengo un error. Transición, escrito mal transición. Transition. Ok, voy a limpiar mi terminal. Perfecto. Entonces, nuevamente, oprimo sobre mi botón y al momento de darle a Fast Ended, justamente continúo todas las transiciones que tenía. Nótese acá que deberían ver la primera interacción que tengo, fase Began. Quizás por el hecho de que mi touchpad es un poquito sensible. Está justamente, voy a limpiar esto nuevamente, haciendo muchos prints de lo que es la fase moved. Ups, totalmente. Pero como ven, siempre tengo lo que es mi fase Began. Está mal escrito. Pero sí, la tengo. Entonces, cada vez que inicialicen lo que es la transición, quizás con su mouse es más preciso incluso. No lo muevan mucho una vez que tengan el clic. Y es posible que incluso no tengan muchas de las fases move. Podría ser que el clic es tan estático que solo va a registrar tanto la fase began como la fase ended. En este caso, simplemente hacer eso me ha permitido continuar con lo que eran mis transiciones. Cualquier transición que esté en estado de pausada va a resumirse una vez que yo oprima este botón. Lamentablemente ya no tengo más stops, pero en todo caso, lo mismo que el cancel que teníamos, el resume me permite pasarle alguna transición específica si yo quiero que reanude. En este caso podría ser justamente la transición de título, la cual yo quisiera que reanude, siendo esta la única que se va a reanudar después de que se pausa una vez que llega mi manzana acá. Esto solo haría que el efecto de agrandar del título sea la que se resuma. De igual manera pueden pasarle lo que es un objeto, si quisiera que la fruta sea la que continúe con sus transiciones. Yo puedo pasarle el objeto fruta para que pueda justamente concluir con sus transiciones. Y si no, también funciona lo que es un tag. En todo caso sabemos que mi título tiene un tag llamado crecer y ustedes pueden pasar justamente el tag también para resumir las transiciones. Como ven, mi texto vuelve a crecer. Entonces, el resume, el pause y lo que es el cancel funcionan igual. Tienen 4 parámetros que pueden pasar. Si no pasan el uno en realidad, detiene todas, pausa todas o resume todas, ¿no? Pueden pasar instancias de transiciones, instancias de objetos display o finalmente tags en lo que tienen en cada transición. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas cuanto a las transiciones? Frederick, los demás. Súper. Entonces, justamente estamos acabando lo que es la parte de transiciones, entonces podemos empezar a ver un poco más la parte de lo que son eventos. Más que nada quería mostrarles para que ya puedan implementar y reaccionar justamente con objetos en pantalla para que puedan justamente hacer más interactivo lo que son las aplicaciones. Eh, Vamos a seguir viendo un poquito más de eventos entre hoy y mañana.
Mañana también vamos a empezar a ver justamente lo que son escenas para que puedan tener varias pantallas. Y yo creo que el miércoles ya les muestro los proyectos que hay para el primer parcial para que puedan justamente elegir y ver qué pueden hacer, también para que vayan pensando y también para que vayan viendo si quieren proponerme algo. Siempre me gusta que la materia sea abierta, que me den sugerencias también, más que nada porque pienso siempre que uno puede implementar algo que le guste, que sea más efectivo al momento de aprender, que ustedes puedan desarrollar lo que más les llama la atención. Les voy a dar unas pautas y lineamientos en cuanto a los proyectos ya el miércoles, pero poco a poco estos días estamos justamente viendo cómo vamos a ir armando justamente los proyectos para que puedan desarrollar aplicaciones más adelante. Entonces, siendo una de estas, ya tenemos transiciones para tener un poco más de movimiento, interacciones en pantalla. Estamos viendo ahora lo que son eventos. Entonces, vamos a ver un poco más de eventos y cómo se pueden implementar para que podamos justamente utilizarlo. Aprovecho justamente de ahora que estamos acá, ver un poquito de documentación de lo que es el AT Event Listener para que tengan una pequeña referencia de qué tipos de eventos hay, también para que lo vean justamente con la documentación. Entonces, si van otra vez a la API Reference, el buen portal donde está toda la información, podrían buscar lo que es el Add Event Listener. Justamente aquí tengo tipo de eventos. Vamos a ver que podemos remover eventos y también lanzar eventos con lo que es el dispatch. No lo vamos a ver ahora. Pero si entro a lo que es el Add Event Listener, justamente me dice que se le va a asignar justamente lo que son listeners, o sea, que puedan reaccionar los objetos, que estén atentos justamente a este tipo de interacciones. Depende del tipo de evento, vamos a ver que hay varios tipos de eventos. En este caso, justamente estamos utilizando lo que es el touch para que se registre un tipo de interacción con lo que es nuestro sistema o un dispositivo que estamos utilizando. En todo caso, si es que el listener ha funcionado, les va a retornar un valor true. Vamos a ver, es también interesante tener varios objetos con eventos. Algunos detalles para justamente que le pueden adicionar lo que son eventos a objetos. Más que nada lo que es el runtime. Vamos a ver más adelante qué es el runtime. Pero lo que me interesa justo ahora es que pueden asignarle lo que son los objetos display. Más que nada para saber que pueden reaccionar con los objetos que tienen en pantalla. Si bien justamente les decía, ¿no? Que si la manzana está en la posición -100, no significa que no esté, pero no está visible para el usuario. En todo caso, si yo le asigno un evento touch, no me sirve de mucho si no veo dónde le estoy dando clic, ¿no? Entonces, darle un poco de coherencia justamente a lo que es la pantalla. Si es que tengo un valor inválido o algún argumento inválido a lo que es mi evento, también me dice que le voy a dar un valor nulo. La sintaxis, en todo caso, eh, que me dice que un objeto le puedo dar dos puntos y justamente añadirle evento listener. Y como parámetros tengo dos opciones, dos parámetros, perdón. Uno que es el event name. En todo caso tenemos una lista de lo que son los eventos. Creo que aquí están listados algunos para que vayan viéndolos, que pueden interactuar con estos sistemas. Tenemos funciones para el acelerómetro, el audio. Si quieren mover justamente los ejes de lo que es la pantalla, también hay una opción para tener. Cuando veamos física, vamos a tener colisión también. Efectos de color también, que quizás no lo vamos a ver por ahora. Cuando entra justamente un elemento en pantalla, vamos a ver que tenemos también estas opciones, justamente lo que es el enter frame. Si quieren trabajar con networks, también hay esas opciones. El giroscopio también está disponible también con el simulador. Entonces tiene una gama interesante de eventos también. Justamente si tienen otros dispositivos de entrada, tanto como que son las teclas, vamos a ver más adelante que se podrían utilizar. Si quieren geolocalización, también está lo que es la localización o eventos de mapadres, también para manejar. Eventos de mouse. Bueno, vemos que podemos integrar con lo que es Internet o algunas requests a lo que es APIs, de lo que es una base de datos, una URL. Podemos ver justamente este tipo de eventos también. También el ver el estatus de Internet del dispositivo, orientación. Y bueno, justamente lo que estamos trabajando, podemos ver justamente lo que es el touch para poder trabajar con este, ¿no? Que es la interacción más simple que tenemos con lo que es nuestro objeto en pantalla. Cosas interesantes, justamente que cuando tenemos el touch, tenemos aquí las fases, justamente como les mencionaba. Em, un evento touch está compuesto por un conjunto de fases, la inicial, durante la ejecución del touch. Pueden seguir moviendo el objeto en pantalla y justamente la que tenemos el init.
Algunas cosas que puedo registrar también justamente durante el evento es el nombre del evento. Quizás podamos imprimir eso. Suele asignarse una idea también a lo que es el evento. Quizás pueden darle algún uso. El tiempo del evento son algunos detalles que están en el objeto evento que se está reaccionando justamente con el sistema. Y también incluso hay justamente estos valores adicionales que son posiciones. Quizás también si quieren justamente revisar dónde ha empezado el evento, el desfase que ha tenido, para que puedan hacer alguna interacción con este mismo. Básicamente aquí van los ejemplos, crear una pequeña imagen, asignar lo que es el evento y tenemos dos sintaxis para justamente, como les mencionaba, asignar el evento. Una es que se pasa justamente el nombre de la función a la cual estoy asignando, justamente la que tenemos acá. He creado una función llamada resumir y es el parámetro que estoy pasando acá. O si no, la otra opción es justamente pasarle un objeto que ya tiene asignado un objeto touch. Entonces, yendo un poco a lo que es programación orientada a objetos, ustedes al objeto instanciado como un objeto display pueden hacer este tipo de sintaxis para asignarle un evento touch. Entonces pueden poner el nombre del objeto, dos puntos touch para justamente tener eso. Nótese acá que pasa un parámetro adicional. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es self o qué entienden por self? ¿O alguna analogía con otro lenguaje de programación? ¿Qué es self, chicos? Dale, Alejandro. Que se esté refiriendo a sí mismo, digamos. Sí, entonces como todo objeto tiene su propia referencia a sí mismo. En Lua también se usa self. En Python también es self. Creo que en otros lenguajes usan this como para hacer referencia a la instancia del objeto. Entonces, self en este caso va a ser la referencia a sí mismo. Entonces pueden aprovechar también el self como una de las instancias para poder justamente desplegar alguna propiedad disponible del objeto, ¿no? Entonces vamos a implementar rápidamente con lo que teníamos acá. El self para poder utilizarlo. Vamos a comentar esta función. Y vamos a hacer que nuestro botón tenga su propia function. Nos llamamos a nuestro botón dos puntos touch y es un método que queremos utilizar fijo para este elemento. Y en todo caso aquí pasamos lo que es el self y justamente lo que es el event. De igual manera me puedo copiar un poco esto y vamos a aumentar algo más para que podamos aprovechar algo. Eh, Justamente acá pueden aprovechar self began, posición X y podrían concatenar, por ejemplo, self.x si quieren saber justamente dónde están oprimiendo en pantalla para poder ver los valores de su botón en pantalla al momento de hacer clic. Un rato vamos a aprovechar de hacer algo. Una vez que tengo esta función dos puntos touch, ustedes justamente pueden ya asignarle el mismo objeto, el botón add event listener. Ups, le damos el touch y justamente el mismo botón va a ser quien tenga esta instancia de su método. Va a funcionar casi igual, lo único que estoy aumentando para distinguir es que tengo este texto adicional al momento de hacer clic. Tengo un pequeño error, Lua 59. Function method. Local event. Hmm, Vamos a la sintaxis, quizás me estoy olvidando algo. Oh, noten, mi error. Hay dos opciones. Eh, en una sí pueden pasar el self, pero aquí hago la asignación. Esta sigue siendo una función normal. Y esta no necesita el self y entiende que tiene el self como parámetro. En todo caso, si hago esta anotación, dos puntos al objeto, no hace falta pasar el self. Tiene un valor implícito justamente ahí. Voy a limpiar esto para que no me salga el error. Pero acá
Tengo ya la posición en X, justamente está en el píxel 512. Como ven, lo he definido justamente ahí. Eh, Aquí a la mitad, ¿no? Mi botón está justamente a la mitad de la pantalla, que es 1024. Entonces, de esta forma pueden también instanciar lo que es un event listener para un objeto. En vez de asignarle una función, pueden simplemente hacer esta anotación, cosa que es útil justamente cuando manejan programación orientada a objetos. Si van a empezar a tener instancias de objetos, de clases, quizás para ordenar un poco lo que es su proyecto. Quizás esta es una de las sugerencias, de las mejores sugerencias para tratar de justamente armar la instancia de ese objeto y que finalmente el conjunto de funciones que va a tener su objeto esté incluida la del touch para poder utilizarla convenientemente, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Dime, Luis. Sí, tengo una pregunta. Cuando tenemos la posición del objeto, bueno, cuando hacemos clic en el objeto, la posición va a ser la posición del objeto, ¿verdad? Sí, O no. Vaya, vaya, gracias, Inge. lo que sí es diferente podría ser justamente esto diferente. Vamos a hacer posición del clic. Y aquí puedo tener justamente lo que es el event.x. Noten que es diferente. Yo estoy imprimiendo la posición del objeto al cual estoy tocando y también les voy a imprimir justamente la posición de donde estoy haciendo clic. Entonces, los valores deberían ser diferentes. Como sé que la imagen suele estar centrada, si lo oprimo un poquito más a la izquierda, tengo aquí posición del clic 495,200. Si lo vuelvo a oprimir, incluso le daré un valor diferente. Está un poquito más a la derecha, 540. Entonces, noten aquí la diferencia. Una cosa es el objeto a quien están haciéndolo clic, que tiene una posición en este caso fija, y otra cosa es dónde. Si yo oprimo en cualquier otra parte de la pantalla donde no está mi objeto, sin duda no va a reaccionar, hasta que en alguna área donde está dibujado mi objeto, si le hago el clic, sí va a encontrar esa referencia, ¿no? En este caso es 545. Quizás les contigo la pregunta, ¿para qué me sirve saber la posición del clic o qué beneficio crees que hay en saberlo? ¿Alguna idea? Eh, Tal vez dependiendo del comportamiento que tenga nuestro objeto, podemos eh, darle diferentes funcionalidades, dependiendo de dónde presione. Digamos, si es una imagen de un cuerpo, tal vez si presionamos la cabeza, un comportamiento, si presionamos más abajo, otro. Sí, sin duda también puede ser una función. Pueden aprovecharles a gusto. O lo más común que van a encontrar con interfaces, simplemente podemos hacer una reasignación de este estilo. Si quieren mover un objeto en pantalla, simplemente lo que es el drag and drop, pueden empezar a mover su objeto. Mientras ustedes siguen haciendo clic, podrían empezar a mover su objeto. Y simplemente donde vaya moviendo mi mouse, dado que he iniciado justamente el movimiento, ahí se queda. Y podría tener un pequeño plugin para saber la posición final, o quizás durante la fase mood, pero de esta forma ustedes también pueden justamente ya empezar a desfasar objetos en pantalla a conveniencia mediante justamente reasignar durante esta fase. Incluso si no quisieran que esté acá, dado que esto no va a moverlo mucho por el hecho de que solo va a ser un poquito más, va a centrar la imagen simplemente a donde le estén dando clic. Como ven, le está moviendo, no mucho en la fase final, simplemente le está reacomodando, entonces sería poco efectivo que yo lo utilice aquí en la fase del Ended porque solo voy a tener el margen, ¿no? Si oprimo en otra parte no va a funcionar, pero en todo caso el move me parecía bien interesante. Si empiezo a mover el mouse, no va a hacer nada y simplemente donde acabe, siempre y cuando esté dentro de lo que es la imagen, va a poder efectuar ese cambio. Entonces, por eso lo interesante es tener algunas fases en los eventos es que pueden justamente aprovechar cada fase para algún propósito específico. Y justamente reaccionar al evento también, que tiene su propio movimiento, que puedo aprovechar también mucho a gusto para poder mover objetos en pantalla, que es lo más común que tienen todo tipo de aplicación. Como ven, fuera de mi simulador, es lo más común que hacemos también con lo que son las pantallas e interfaces. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Mañana vamos a seguir viendo un poco de eventos. Creo que quedamos hasta ahí por hoy.
Recordatorio, tienen sus dos tareas en plataforma. Tienen hasta mañana, creo que, para entregar la primera. Y tienen hasta el fin de semana para entregar la otra. Sí, hasta mañana. De hecho, hasta esta medianoche. Entonces, todos los que tienen pendiente la entrega de las tareas del ejercicio de Lua, eh, háganlo por favor hasta hoy. Pueden hacerlo incluso hasta mañana, pero van a tener una penalización por la demora de entrega. La tarea de pixel art igual está hasta el viernes, bueno, jueves en la noche. Y igual, vayan entregándolo también para que estén más libres de cualquier forma. Mañana vamos a seguir viendo un poco más de eventos y vamos a pasar a ver también escenas para poder interactuar con más pantallas. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí, chicos? Súper. Entonces, con eso finalizo la clase de hoy. Voy a subir el código y la grabación de la clase ni bien esté disponible el renderizado para que puedan revisar cualquier detalle. Dime, Kevin. Y lo más, para pedirle permiso de mañana para Diana Grajeda y mi persona, debido a que tenemos partido de voleibol, o sea, estamos representando la carrera y mañana es pues un equipo como muy fuerte. Entonces, para las 8:30 máximo, tipo, solo eso. Está bien, Kevin. Entonces, Sí, yo siempre apoyo las actividades de la carrera. Lo que siempre les pido es que se nivelen. En todo caso, podemos sí, hacer clase después y todo está bien. sí, sí, no vamos a nivelar ni bien la grabación. Está bien, gracias, Kevin, por avisarme. Entonces los considero. Siempre un mensaje por si acaso, si me olvido, o cualquiera de sus compañeros que me haga recuerdo al momento de llamar la lista para que no les ponga falta como tal. Listo, listo, muchas gracias. Súper. Que chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buenas noches. Hasta Y mañana. también, Inge, Hasta gracias. mañana, Inge, gracias. Chao, chao. Mañana dije.